Hermanos, que el Señor les bendiga. En este día tenemos una entrevista muy especial con el hermano John Loscasel, aquel hermano que hizo una traducción en Biblia en Quichua. Y antes de empezar quisiera hacer una breve introducción acerca del hermano. El hermano John Loscasel se preparó en la Universidad de Calvario, Kansas City en el año 1972 con énfasis de misión. Tiene también una maestría de Dallas, Seminario Teológico, en hebreo en el año 1977. El hermano John viene a prepararse en el Seminario Bíblico Río Grande en el año 1977 a aprender español. En el año 1978 hace un viaje misionero a Ecuador para traducir una Biblia en Quichua en la comunidad de Colta. Y en esta tarde tenemos lo que es al hermano John para hacer una entrevista. Hermano John, quisiera decirte lo que es un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano John, quisiera preguntarte cómo Dios puso en tu corazón hacer un viaje misionero a Ecuador para realizar una traducción en Biblia en Quichua. Bueno, fue un viaje de 9 años, empezando en primera semana en la Universidad Bíblica Calvario. La instrucción en misiones hablaba de Mateo 28, 19, la primera vez en mi vida que había escuchado este mandato y pensaba, entonces Señor, estoy dispuesto, mándeme, pero ¿cuándo? Pensaba, después de 1 año y después de 2 años y encontré con Luisa y pensaba, después de graduar con ella y casarnos, y estudiábamos hebreo también, y por fin en 78, terminando aquí español, Dios nos llevó al Ecuador, pero siempre estaba en mi corazón desde el primer año del colegio bíblico ser misionero. Y Dios clarificó a mí que por fin, empiezas con traducción lunes a viernes y puedes hacer evangelismo los fines de semana. Así vivíamos 15 años ahí en el Ecuador. Wow, no. Y vemos, hermano John, que Dios pone en tu corazón ir a una comunidad indígena, pero para poderte comunicar primero tenías que también aprender el quichua. Oh, sí. ¿Y cuánto tiempo te tomó, hermano John, aprender el quichua? Para hablar bien y dirigir la traducción, 4 años. 4 años aprender el quichua. Y es muy interesante porque el quichua es una lengua que en ese entonces se hablaba, y se puede mencionar que las personas solo hablaban quichua. Sí. El castellano muy poco lo hablaban. Y algo muy interesante que puedo recalcar en ese entonces es que en ese tiempo la comunidad indígena tenía lo que era, se abastecía de algunas cosas, no tenían algunos recursos para poder abastecerse como una ciudad. Y Dios te pone en un lugar específico en la comunidad en el cantón Colta, te pone a hacer lo que es a servir. Y como Dios nos llama, ¿no? A servir. Así. Y es muy, muy interesante cómo Dios hace tu llamado en esa comunidad. Bastante. Hermano John, ¿cómo fue tu experiencia vivir en una comunidad indígena? Bueno, llegamos y los vecinos vinieron tratando de hablar en español y aprendíamos 1 semana antes de salir de Quito para ir al Colta. Aprendimos en Quichua como español, rimaita, mana, rimachacho. No voy a hablar en español, pero en Quichua lo decimos.
Y preguntaron, ¿y entonces cómo? En quichua. Y me preguntaron, no sé, en quichua, pero por fin en español, ¿cómo vas a aprender? Solamente dije en español, viviendo entre ustedes. Eso es todo que dije en español. Y me invitaron a construir casas de adobe, arar la tierra con bueyes, solamente todo el día trabajando con los hermanos sin escuchar nada de español, solo quichua, para meses. Y fuimos a conferencias, todo en quichua, y pensaba que me parece que estamos en China, en otro continente. No tiene nada que ver casi con español. Y fue muy lindo, pero al principio me daba dolor de cabeza. Y pensaba que no voy a decir nada nunca, pero por fin estaba soñando en quichua. Y salí y me preguntaron y contesté y pensaba, sin equivocación, es un milagro de Dios, pero no era en una semana. Bueno. Yo actualmente oraba al Señor, oye Señor, ¿no tienes tú don de lenguas? Por favor, necesito quichua instante. Y no me dio quichua del minuto, sino de años, pero con muchas buenas experiencias con los hermanos y hermanas ahí en Colta. Y una cuestión muy importante, tú me contabas, hermano John, de que una persona, una misionera allá en Ecuador, también te ayudó a aprender también el quichua. ¿Cómo se llamaba el nombre de esta misionera? La misionera era Mary Warkentine, señorita Mari, dijeron. Ella fue soltera, que nos llevaba a las conferencias en todas las montañas, cada día casi. Primer año fuimos 5 veces la semana. Y ir a una conferencia es llegar a la 1 de la tarde, quedar hasta las 9 de la noche y viajar regresando en la oscuridad en su jeep, muy pequeño, desde donde pensábamos que, vamos a morir en esta carretera. Eran peligrosos, ya están arreglados completamente, pero ese día eran muy crudos más o menos. Okay. Y aquí algo muy importante, hermano John, que quisiera recalcar en esta pequeña historia. En ese entonces, cuando ya aprendiste del quichua, ya podías hablar el quichua. Sí. Y sabías un poco escribir el quichua. Y ahora viene el propósito en tu corazón, hacer una traducción en Biblia en quichua. Y yo pienso que hayas tenido un grupo en especial que te haya ayudado en eso. Sí, vino de Nueva York el doctor Eugenio Naida, el padre de traducciones indígenas en todo el mundo casi. Él vino, quedó en nuestra casa y nos ayudó a escoger Daniel, Rafael, José María, una señorita, ¿no? Y otras personas, y Manuel, para formar 2 grupos, 2 equipos, uno en Quito, otro en Colta. Y traducimos varios libros y intercambiamos libros y revisamos. Después de revisar entre los 2 grupos, lo mandamos copias a unos 20 o 25 pastores que hicieron preguntas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no ocupar esta palabra en quichua? Y revisamos todo a la vista de la comunidad y publicamos en el primer año todo el libro de Génesis. En un año. En un año hicieron una gran fiesta de canciones en quichua y inventaron más que 100 nuevas canciones basadas en Génesis. Increíble. Muy increíble. La música tremenda, un fin de semana de 3 días.
Y me contabas, hermano John, que cuando tú les presentaste a esta comunidad el primer libro, ¿no? El Evangelio de Génesis, el primer libro, los hermanos querían más aprender. ¿Y Sí. cómo te decían o cómo te pedían eso? Bueno, dijeron que, qué bueno, es lindo, Dios habla quichua. ¿Y cuándo va a salir toda la Biblia, hermano? ¿En un año o 6 meses quizás? Teníamos que decir que probablemente en años, no sé cuántos, pero en años. Y eran algunos años, sí, por fin en 10 años terminamos. Y publicamos esta Biblia que tengo en mi mano, en el 1989. Dios Rimashka Shimikunami. Amén. Las palabras que Dios dijo. Y esto es muy importante, hermano John, para hacer lo que es traducir una Biblia. En ese entonces no tenían cómo imprimir incluso una parte, ¿no? Sí, Porque prácticamente no tienen, en esa época no había una copiadora como ahora tenemos. No, seguro. En Quito, en HCJB, radio emisora, tenían una empresa, imprimieron Proverbios y Génesis. Después los creyentes, los evangélicos de Corea Sur, dijeron que mándanos los manuscritos, pero después de unos años, 2 años después, dijeron, no manuscritos, sino discos de computador, que mándelos. Y cambiamos todo a los discos y estábamos tratando de entender, pero entendimos con el Manuel. Manuel era buen maquinista, no sé cómo se llama, pero primer computador en Colta. Oh. Y él lo dedicó al Quichua, la Biblia Quichua. Mandamos 30 discos a Corea del Sur y en 3 meses nos mandaron Biblias completas para revisar, como 10. Y tenemos que comparar y aclarar que si todo está bien, los párrafos y todo. Y lo mandamos las correcciones y en 6 meses llegó 100,000 Biblias. 100,000 Biblias. 100,000 Biblias de 2,000 páginas cada uno, sin equivocación casi. Y esto es muy importante que podemos rescatar, que para hacer una traducción en Biblia en quichua, aprender el quichua es muy difícil, hablar el quichua también, y algo muy difícil también es escribir el quichua. Pero, hermano John, cómo Dios te ha utilizado toda esa sabiduría, y algo muy importante que quisiéramos conocer es ¿cuántas veces te tocó corregir la Biblia? Escribías algo y alguien te decía, esto está o esto no dice, porque tocaste la traducción en hebreo, primeramente, y del hebreo al castellano, y del castellano al quichua. ¿Cuánto tiempo te tomó corregir todo esto? Casi corregimos todos los párrafos 10 veces, por lo menos. Y lo comparamos con la Reina Valera. Y también lo leímos todo cuando teníamos en mente que ya está completo, ya está hecho. Leímos en voz alta con las 8 personas en una mesa grande en mi oficina. Teníamos manuscritos cada uno y estábamos ahí con pluma, mirando, escuchando. Y, hermano, verso 6 otra vez. Y discutimos todos los párrafos 2 veces en voz alta sobre un periodo de 3 años, de 40, 60 horas cada semana. Y cada noche pensaba que, no puedo más, pero seguimos. Y Apocalipsis, lo hicimos, sí. Gloria a Dios. Sí, No, pero fue un buen gozo también. Amén. Sí. Y algo muy importante para hacer o imprimir incluso esto, tenías que buscar algunos recursos económicos, levantar un sustento. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y quién los apoyaba en ese entonces? Sí, el apoyo fue de algunas iglesias en Estados Unidos, los suizos, donde
Gunther Schulze, Dr. Gunther Schulze era el lingüístico del equipaje, o del equipo, perdón, del equipo, y él levantó como $15,000 en Europa, yo unos 6,000 en Estados Unidos y los quichuas más que 4,000 de las comunidades. Así, y no debíamos nada, pagamos todo y fue un gran éxito. Un gran éxito. ¿Y cómo era su reacción cuando ustedes iban a entregarles esto a los hermanos quichuas? Una Biblia, ¿cómo era su reacción? Bueno, la reacción más interesante era de los hermanos que corrieron a sentarse bajo un árbol y busquemos esto, busquemos Salmo 23, busquemos Lucas 15, así. Oh. Y estaban leyendo diciendo, sí, así está bien. Y era como así aprendían el Fue animador. Oh, amén. Y algo que puedo recalcar de esta traducción en Biblia, los hermanos lo podían ya poner en práctica en sus iglesias. Sí, porque compararon algunos con la Reina Valera, leyeron como tenían interés en la Biblia desde antes, leyeron en Reina Valera y después preguntaron o pidieron que un joven lea el mismo capítulo en quichua y los predicadores muchas veces casi minaron ahí las ideas en quichua, como decirlo en quichua cuando predique. Y así, pero la predicación en casi todas las iglesias en el año 80 era en quichua. Sí, y algo muy interesante, en ese entonces las mujeres, la mayoría de mujeres no tenían una educación, solo los hombres iban a aprender a leer y a escribir. Sí. ¿Y cómo las mujeres querían aprender más del quichua o cómo ustedes les ayudaban a ellas a entender lo que era el Evangelio? Bueno, lo que pasó es que no había escuelas ni electricidad hasta 87 en todas las comunidades ahí. Cuando llegó el gobierno poniendo buen esfuerzo en educar todos que querían estudiar, entonces las niñas también fueron y los niños se fueron a las escuelas y aprendieron español. No quichua, pero el español, pero enseñaron a leer a todos. Y con esta base, las chicas llegando a 10 años podían, por hablar quichua, podían leer porque ya sabían cómo las letras se pronunciaban. Amén. Con un poco de práctica. Y ayudaron a los viejitos que no podían, bueno, ni tenían lentes, que, oye, léame los primeros 3 capítulos de Juan. Niñas de 12 años en voz bonita, leyendo quichua. Capítulo 1 y 2 y 3, y el abuelo. A mí me gusta. Amén. Fue tan lindo, hermano. Y algo que yo puedo recalcar, hermano John, en esta traducción de la Biblia en quichua, es que mi abuelito, José Manuel Chucky Chucky, recibió una Biblia y es como la que tú tienes, hermano John. Él pudo conocer el Evangelio gracias al propósito de que Dios ha puesto en su corazón. Hermano John, tú has sembrado en ese entonces, en el año 1978, fuiste a sembrar algo muy especial en esa comunidad. Y puedo decir, gloria a Dios, Amén. que conocieron el Evangelio. Amén, Y amén. hermano John, tal vez yo soy el fruto de aquel Evangelio. Mi abuelito no tenía una vida en ese entonces con Dios. No era algo que él podía amar o ser amado, pero gracias a la gran misión que Dios ha puesto en sus corazones, fue como conoció el Evangelio. Y le inculcó a mi padre cuando él ya estaba casado, tenía a sus hijos, les inculcó en las cosas del Señor. Hicieron lo que fue en la iglesia de Colta, la iglesia de la Nueva Jerusalén, formaron la iglesia. Desde aquel entonces es como mi familia sirve al Señor. Y me han inculcado a mí
a ser en el mejor camino. Y doy gloria a Dios por ello. Y gracias, hermano John, por el propósito que Dios te ha hecho. Dios te ha hecho con un propósito, hermano John, y con una misión. Es de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y tu llamado ha sido traducir una Biblia en quichua. Gracias por esta entrevista, hermano. Y para que sepan todos los demás, los hermanos de Colta eventualmente llegaron a Nueva York, a Vermont, a otros estados de Estados Unidos, pero a Guayaquil, Quito, varias ciudades grandes, pero hicieron iglesias en quichua, Amén. comunidades quichuas. En Venezuela también, en Colombia, en muchos otros países, pero a la vez con otras traducciones en quichua en Perú y Bolivia. En el mismo tiempo, los hermanos y hermanas en Bolivia y Perú, hablantes de quichua, estaban experimentando este gran, poderoso vida que Dios, el Señor Jesucristo, nos da. Fue un gran, gran privilegio estar con ustedes. Amén. Y hermano John, tal vez quisieras dejar algunas palabras de aquellos hermanos que están con esta misión de predicar el Evangelio en una comunidad donde tal vez no tengan aquellos recursos. ¿Tú qué les dirías a aquellos misioneros que están ahí? Bueno, que se junten para orar, para preguntar qué quiere que Dios haga con nosotros. Amén. Me acuerdo, algunos de los primeros oraron así y no tenían escuela, las cosechas estaban hechas y dijeron algunos jóvenes a sus papis, 3 o 4 hombres, oye papi, mis amigos me van a acompañar a cruzar las montañas donde el tío, vamos a andar llevando un poco de machica. Y llegaron y establecieron una iglesia en un fin de semana. Dijeron que nunca hemos escuchado de esto, pero queríamos conocer el Dios verdadero. Ustedes nos han traído la verdad y continúan hasta hoy día. Amén, gloria a Dios. Ya hay carreteras y todo, hay comunicación, pero en ese entonces muchas veces era de burro o por pie. Y era el celo de los hermanos, era muy tremendo. Sí, unas palabras que quisiera dejar en esta grabación. Hermanos, todos somos discípulos y fuimos llamados a una sola esperanza, a un solo propósito, a un solo sentir. Y todos estamos para la gloria de Dios, para la honra de Él. Fuimos llamados para predicar el Evangelio, anunciar las buenas obras de Jesucristo. No te rindas, no desmayes, que el Señor va a estar contigo hasta el fin del mundo, porque Él nos ha prometido. Espero que esta entrevista con el hermano John haya sido de bendición para tu vida y para tu iglesia. Que el Señor les bendiga. Esta alabanza habla de la venida del Señor. Amén. De que Él va a venir en las nubes y por nosotros que somos sus hijos. Vamos a cantar, hermano John. Nyuka kausai kakamban makipi mari Kushikuita michari ni kuya Jesús Winyai kausai ta Jesús ni kamanku Chaimanta mi Jesús canta alabani Winyai kausai ta Jesús niño kamangku Chaimanta mi Jesús canta alabani Nyuka kausani canta yuya ispaya
Tu qui sungguh canta lavasciami. Cui kau saita Jesus kanjami kungi. Cemantami Jesus canta pagi nini. Cui kau saita Jesus kanjami kungi. Cemantami Jesus canta pagi nini. Jesus payawan majaris kakuna. Hawa pacapi winya ita kau sagrishu. Manakri kumna kita rupangga. Baikuna jaktama nakrishka mantami. Manakri kumna kita rupangga.